El equipo que trabaja con nosotros en el Frente Renovador desde hace mucho tiempo, tenemos dos ausencias justificadas. Una es la del doctor Alfredo Stern, que seguramente todos ustedes conocen, es el director del gremio de sanidad, de la obra social de sanidad, ¿no? Que está cumpliendo su función. Hay un importante congreso de la Unión de Cuidados de todo el mundo, que se realiza aquí en Argentina, y él forma parte de ese grupo y no ha podido acompañarnos, y del doctor Mario Russo, que es el secretario de Salud del municipio de General Sarmiento, de San Miguel, que está con un problema médico y por eso no nos puede acompañar. Bueno, y acá tengo a mi derecha al doctor Adolfo Sánchez de León. Adolfo es médico, ha sido subsecretario de la provincia de Buenos Aires, es docente de la Universidad Nacional del Centro. Patricia Daje, conocida de la casa, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Auditoría Médica y docente de esta casa. Carlos Díaz, también docente de esta casa y director de la Clínica Sagrado Corazón. Inés Pertino, la secretaria de Salud del partido de Tigre. Diego, que es el secretario de Salud de la Comuna de General San Martín. Y Adriana Bebacua. Adriana es nuestra representante del Interior, ha sido secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos. Y en el extremo Mario Blanca, que también todos ustedes conocen, que también es docente de esta casa. Bueno, como tenemos un tiempo agotado y es muy difícil expresar en muy poco tiempo cuáles son un conjunto de ideas que hacen un tema tan complejo como la salud, yo les voy a contar, vamos a dividir esto en dos partes, ¿no? Una primera parte general es que yo les voy a plantear cuáles son las propuestas generales del Frente Renovador respecto de la situación de salud del país, basándonos específicamente en un tema. Es decir, vamos a hablar muy poco del diagnóstico y vamos a hablar mucho del pronóstico, porque nosotros creemos que los diagnósticos son bastante comunes y nosotros queremos tener el mejor pronóstico. Entonces eso es lo que queremos plantear básicamente. Después de eso le vamos a pedir a Inés Pertino que nos haga una pequeña presentación específicamente de algo que nosotros consideramos un problema específico dentro de la problemática de salud de la nación, y que es la situación de salud en la provincia de Buenos Aires. Por una razón que se justifica demográficamente, se justifica epidemiológicamente y se justifica en el peso que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires tiene en el conjunto de los indicadores de la nación. Entonces queremos que merece un tratamiento muy especial, y después con mucho gusto, en el tiempo que nos den, vamos a escuchar de ustedes las preguntas que tengan para hacernos y las precisiones que tengan para hacer. Una pequeña dirección más. Nuestro candidato habla del cambio justo, y es necesario que definamos qué representa para nosotros el cambio justo, porque la política de salud tiene que estar enmarcada en esa misma línea. Cuando Sergio Massa habla de cambio justo, está hablando de una posición equidistante entre la de un gobierno con el cual coincidimos en muchas de las definiciones, pero en la cual no coincidimos en la forma en que ejecuta esas definiciones. El ejemplo más típico de esto es que muchos de los que formamos hoy parte del Frente Renovador hemos formado en muchos momentos parte de ese gobierno y coincidimos en muchas de las acciones y definiciones que ese gobierno tuvo, pero no en cómo fueron ejecutadas. Y por otro lado, tenemos a un grupo que representa una oposición para nosotros muy heterogénea y que muchas veces puede estar mezclada a la situación que ya vivimos en alguna oportunidad en el país, de agruparnos para enfrentar a alguien, pero sin demasiadas ideas comunes. El camino que propone Sergio Massa es el camino del medio, la ancha vereda del medio entre estas dos posiciones.
Queremos una Argentina en la cual hay muchas cosas que se han definido muy bien, pero que se han ejecutado muy mal. Y eso pasa en varios de los campos de la política argentina, las políticas sociales especialmente, y como vamos a ver, o como vamos a intentar transmitirles también en el campo de la salud. Nosotros hablamos para el plan de gobierno de salud del Frente Renovador básicamente de dos etapas. Sería engañoso decirle a la gente que inmediatamente después de un cambio de gobierno se van a poder revertir cosas que primero son multiculturales, son multicausales y que llevan además muchísimos años de defección del Estado argentino ante su responsabilidad en el derecho a la salud, que no son propias del gobierno que transitamos actualmente, sino que son el resultado de un montón de problemas que se han venido acumulando y que ningún gobierno ha logrado resolver definitivamente, por muchas de las razones que les vamos a plantear. Entonces hablamos básicamente de dos etapas, y vamos a tratar de definir dos etapas. Una que es inmediata al cambio de gobierno y otra etapa que va a necesitar de los 4 años del gobierno. La primera etapa está vinculada básicamente a algo que no puede esperar más en Argentina. Lo que nosotros definimos como los pacientes del Estado, es decir, el conjunto de conciudadanos, el conjunto de argentinos que está esperando del Estado una respuesta y no la tiene, y la espera en los hospitales todos los días desde las 4 de la mañana, y la espera todos los días en los hospitales después de las 12 del mediodía. Eso no puede esperar más, eso no puede esperar que creemos comisiones para decidir cómo lo vamos a hacer, ni que espere haber discusiones de ningún tipo. Eso tiene que estar solucionado, porque eso además se traduce en muertes y no solo en espera. Y si ustedes me dicen esto se traduce en muertes, sí, se traduce en muertes. Siempre les he comentado a los que me conocen que Argentina tiene buenos indicadores de salud. La tasa de mortalidad infantil de Argentina es una buena tasa de mortalidad que la vemos en el conjunto de América Latina. Pero cuando la vemos acá nomás, pegadito a los países que tenemos alrededor, la cosa cambia mucho. ¿Y por qué digo que no se puede esperar? A ver, si nosotros hubiéramos bajado nuestra mortalidad infantil como Chile, por ejemplo, que es un país que está muy cercano a nosotros en el nivel de ingresos, en los últimos 10 años hubieran muerto 45.000 chicos menos en la Argentina. Eso no puede esperar que discutamos nada. Eso se tiene que solucionar al día siguiente. Esa es la primera etapa de la cual hablamos. La otra etapa hace a los cambios fundamentales que se tienen que traducir en políticas de Estado, que yo espero que se traduzcan en políticas de Estado, y que creo que estas discusiones pueden contribuir a eso. Es decir, a definir 3 o 4 cuestiones centrales, algunas de las cuales les voy a comentar ahora, en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo y que independientemente de la bandería política podamos llevar a resolución conjuntamente la necesaria renovación de la democracia tiene. A ver, ¿cuáles son esas ideas? Miren, en la primera etapa, como les decía, hay un aspecto que no podemos dejar de soslayar, que es la situación hospitalaria del conjunto del país. Es decir, una situación de decrepitud en instalaciones, una situación de desabastecimiento en muchos de los insumos que tienen y una anárquica, diría, situación de los recursos humanos en el conjunto del país. Y además sobre la cual, llamativamente, la clase política sanitaria a la cual integro generalmente no habla de ella. Es decir, su logro más importante en este caso es tratar de que no se conozcan los problemas. Nosotros queremos afrontar los problemas. Creemos que es el núcleo duro del cambio de salud en la Argentina pasa por los hospitales, que es lo que no ha cambiado en todos estos años. Y nosotros vamos a dedicarnos a cambiar esto. Y creemos que además esto es posible. Algunas cosas son posibles con medidas sencillas. Es decir, es injustificable en la Argentina, que con los medios electrónicos, los medios tecnológicos y demás que existen en la Argentina, un señor tiene que ir a las 4 de la mañana a buscar un turno en el hospital con un papelito. Y cuando llega al número 15, ese señor tenga que volver al otro día porque el número 16 no lo puede mandar. Eso no tiene justificación. Y eso lo vamos a
Creemos también que en el tema de los hospitales, y lo voy a mencionar en unos minutos más cuando hablemos de la fragmentación territorial, tampoco le podemos pedir a todos los hospitales del país que funcionen de la misma manera, cuando estando dependiendo de los presupuestos de cada una de las provincias. Es decir, la llegada de insumos, la llegada de financiamiento es muy diferente para cada una de esas provincias. Y el Estado Nacional, en su papel central, que es el del Ministerio de Salud Nacional, su papel de rectoría, no hace nada para compensar esos desequilibrios. Es decir, si el Ministerio de Salud Nacional tiene un papel básico, es el de compensar esos desequilibrios. Hoy no lo hace por indecisión política, pero además no lo hace porque no tiene presupuesto para hacerlo. El que menos dinero pone en la Argentina es el gobierno nacional. Lo pone el gobierno provincial, lo pone los privados, lo pone las obras sociales, pero no lo pone el gobierno nacional. Entonces, allí el gobierno nacional podría actuar de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, sería tratar de compensar esos desequilibrios a través de la llegada de insumos a los hospitales en función de sus necesidades desde el propio Ministerio de Salud. El otro aspecto que es de esa primera etapa, y es central, porque es el eje central de poder cambiar la lógica de la salud en la Argentina, es recuperar el papel de rectoría del Ministerio de Salud Nacional. Y cuando digo el papel de rectoría del Ministerio de Salud Nacional, estoy hablando de absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con el papel de rectoría. El primero de ellos es un tema clave, del cual tampoco se habla en la Argentina. Es decir, en la Argentina, los prestadores y los financiadores de la salud no están bajo el dominio del Ministerio de Salud Nacional. Es decir, hoy tenemos un Ministerio de Salud Nacional con un presunto papel de rectoría. Por otro lado tenemos el PAMI, que es un satélite que funciona absolutamente descoordinado de él. Y por otro lado tenemos una superintendencia que coordina o pretende coordinar a las obras sociales nacionales, que entre los tres, o entre dos de ellos por lo menos, cubren a 25 millones de argentinos y que no tienen una sola política que sea común a los tres. Ese es un papel que desde el primer día del gobierno el Ministerio de Salud Nacional tiene que regular. Y para ello no se necesita ni ley ni se necesita nada, se necesita decisión política. ¿Tienen explicaciones para esto? El PAMI es una obra social nacional, lo dice la ley 2367 y la ley 23661. Y hoy está apartada de su órgano de control habitual, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces tiene que volver al otro día a ser dependencia del Ministerio de Salud Nacional y bajo el control de la Superintendencia de Servicios de Salud, que también tiene que estar formalmente bajo el mandato del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando digo el mandato y no se asuste nadie por esto, porque hace 10 años que tenemos un PAMI que hace lo que se le antoja, que le presta dinero al gobierno y demás, y nadie dice nada de esto. Por lo tanto, el día que querramos volver al PAMI, al mando natural del gobierno de Salud Nacional, creo que va a haber muy pocos que puedan abrir la boca respecto de esta situación. Y esa es una medida central en la recuperación del papel de rectoría de salud. Es decir, cualquier candidato que hable de esto y no hable de esta situación, está hablando de un ministro de salud, para usar una palabra muy común en estos días, casi un humo, sentado en la 9 de julio comprando vacunas y decidiendo cosas muy lindas para rodearlo, pero ningún cambio formal en la estructura de salud de la nación. Cuando hablo también de recuperar el papel de rectoría, hablo de recuperar espacios de poder del Ministerio Perdido. En muchos casos. Uno de ellos es básicamente la recuperación del poder frente al Parlamento. Hoy el Parlamento es el que decide el programa médico obligatorio de la Argentina, sin participación del Ministerio de Salud Nacional. Y si es el rector del Ministerio, es el que tiene que tomar decisiones sobre esto, es el que tiene que opinar sobre esto. Hoy es un actor absolutamente mudo frente a las decisiones que toman los parlamentos. El tercer aspecto de la rectoría tiene que ver con un aspecto central del reordenamiento presupuestario, que tiene dos líneas. Una que está vinculada a esto de potenciar
algo que forma parte por definición del papel de rectoría, que es la modulación del financiamiento. Fíjense lo que digo, no estoy hablando de que disponga el dinero, estoy hablando de la modulación del financiamiento, pues así lo dice la definición del papel de rectoría. Estoy diciendo que las decisiones del Ministro de Salud Nacional vayan en línea con la asignación presupuestaria, y de esa asignación presupuestaria forman parte las obras sociales nacionales, el PAMI y los dineros que vienen de impuestos y que son manejados por el Ministerio de Salud. Esa recuperación de espacios de poder y ese reordenamiento presupuestario también tienen que ver con un aspecto de fragmentación que en unos momentos vamos a mencionar y que tiene que ver con la pérdida de control que había de los distintos programas que maneja el Ministerio de Salud Nacional. Entonces hoy tenemos seguros aislados o presuntos seguros aislados, como son el incluir salud por un lado, como son el sumar por otro lado, como son el remediar por un tercer lado, como redes por otro cuarto lado. Y no hay una coordinación intersectorial entre cada uno de estos planes por esta falta justamente de rectoría del Ministerio de Salud Nacional. Y la otra cosa de esta primera etapa es una cosa muy sencilla, es volver a cumplir con la ley. Al otro día que se asume hay que volver a cumplir con la ley. ¿Qué significa volver a cumplir con la ley? Que el dinero del PAMI sea para el PAMI, que el dinero de las obras sociales sea para las obras sociales. Parece una tontería, pero me parece lo más novedoso de la propuesta, volver a cumplir con la ley al otro día, porque hace muchos años que no cumplimos. Entonces lo que prometemos es que al día siguiente que estemos en el gobierno vamos a cumplir con la ley. Es decir, vamos a repartir el fondo solidario como dice la ley que hay que repartirlo. Le vamos a asignar a PAMI el dinero que es de los jubilados para prestaciones de los jubilados y no para contrabono. Y esto forma parte de la primera etapa, esa del día después. Y después sí vienen políticas que son más centrales y que tienen que ver con cambios, como les decía, que van a requerir del acuerdo programático de toda la fuerza, pero en las cuales nosotros creemos que hay 3 o 4 aspectos que son centrales. El primero de ellos es terminar con las 3 fragmentaciones. Primero, la fragmentación territorial. Esto muy lindo y muy federal de que cada provincia maneja su salud. Pero bueno, la función del Ministerio acá es ayudar a compensar los desequilibrios que hay entre cada una de las provincias. Hoy el Ministerio no lo puede hacer, además de por su, defección política, porque tampoco tienen dinero para hacerlo. Piensen que el presupuesto que maneja el Ministerio de Salud Nacional es el menor de los presupuestos de salud del conjunto de los sectores. Entonces, como en política, las verdades van unidas a los presupuestos. Mientras no le devolvamos al Ministerio de Salud un presupuesto adecuado para que pueda compensar esta diferencia, va a ser muy difícil que el Ministerio pueda recuperar su papel. Ahí hay cosas que tienen que ver con decisiones políticas también. Una de ellas es básicamente cuál va a ser el papel del COFESA, porque estamos en un país federal donde las provincias han reservado derechos sobre la conducción de su salud y donde hoy el COFESA básicamente tiene una función de discusión, nos ponemos de acuerdo, hacemos recomendaciones. Nosotros pensamos que el COFESA tiene que tener una función de rectoría, tiene que participar en el Ministerio de Salud con una función de rectoría y que sus decisiones básicamente alcancen al conjunto de las provincias, en un acuerdo que tiene que ser posiblemente con una ley, que lo transforme del órgano deliberativo que soy en un órgano realmente ejecutivo. La otra fragmentación, esta es la fragmentación territorial. Cuando digo la fragmentación territorial y hablo del tema de las compensaciones, ¿de qué estoy hablando básicamente? Más allá de las decisiones que cada una de las provincias pueda tomar y que está en su legítimo derecho de tomar, la nación tiene una obligación
que es la de cuidar la salud del conjunto de sus ciudadanos, independientemente de qué provincia vivan. Entonces tiene que compensar los déficits presupuestarios y de gestión que la provincia tenga. Esa es su función clara. Esto se puede hacer básicamente a través de transferencias, no solo dinerarias, sino a través de transferencias de gestión. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el marco de una atención primaria de la salud resolutiva. Cuando estoy hablando de atención primaria de la salud resolutiva, estoy hablando, muchos me lo han escuchado varias veces, de una atención primaria de la salud que le resuelva los problemas a la gente y no que se los cree. Es decir, una atención primaria de la salud donde el señor llegue, pueda realizarse estudios de diagnóstico, pueda salir con sus medicamentos y pueda tener resueltos sus problemas después de haber pasado por ese centro de atención primaria. Y pensamos que una forma de compensar esta desigualdad en las provincias puede ser la de la transferencia del modelo de atención, de la transferencia incluso de la construcción de estos centros de atención primaria, el equipamiento y la dotación de recursos humanos por parte del Ministerio de Salud Nacional y bajo el mandato del Ministerio de Salud Nacional, aún trabajando en el territorio provincial y en combinación con los gobiernos provinciales. Y además en combinación con la seguridad social y donde sea posible con la medicina privada. Esto es básicamente una intención que tenemos en este aspecto. Y esto va de la mano con la otra fragmentación de la que hablamos, que es la fragmentación de derechos. Es decir, la fragmentación de derechos por la cual alguien se atiende de una manera porque está en el PAM y otro de otra manera porque está en una obra social nacional, otro de una tercera porque está en una provincial, es un tema que tenemos que terminarlo. Para esto hay medidas que se pueden iniciar y que se tienen que ir consolidando con el tiempo. Una de ellas es básicamente la acreditación de los establecimientos provinciales y establecer algún marco común para el modelo de atención nacional que obligue a contratar por lo menos a las obras sociales nacionales y al PAMI, y yo diría incluso a las medicinas prepagas que quieran desregular, de una manera conjunta y bajo un modelo de atención conjunta. Eso forma parte del poder de rectoría del Ministerio de Salud Nacional. El tercer aspecto de la fragmentación tiene que ver con la fragmentación regulatoria. Y cuando hablo de la fragmentación regulatoria hay cosas que, como les dije, se pueden recuperar simplemente cumpliendo con la ley. Y eso se puede recuperar al otro día. Y hay otras que se van a tener que hacer en ese lapso un poco más prolongado. A ver, doy ejemplos de esto. Uno, básicamente, revisar la ley de medicina prepaga. No quiero ser demasiado duro, pero yo diría tratar de derogar la ley de medicina prepaga y transformarla en una ley de medicina prepaga que realmente regule a la medicina prepaga y no que haga lo que hace ahora, lo cual no ha regulado nada de lo que tenía que regular y ha regulado todo aquello lo cual no debió haber regulado. Entonces, otro aspecto en el cual en el marco regulatorio hay que romper con la fragmentación, en lo cual tenemos una regulación para los privados, otra para los públicos, otra para la seguridad social, es la ley de opción de cambio de las obras sociales, en el cual tenemos que imponer cambios básicos si realmente estamos convencidos de que el sistema de seguridad social argentino es un sistema solidario. Si es un sistema solidario, no puede compartir los precios, tiene que compartir los valores. Y los valores los comparte exclusivamente con el sector público. Y los va a compartir también con el sector privado, en la medida que ese sector privado decida actuar de manera solidaria. Para eso hay que hacer cambios en la ley de opción de cambio. El otro aspecto, el otro eje central tiene que ver con el problema serio de los recursos humanos en la Argentina, de los recursos humanos en salud. Y ahí hay 3 o 4 cosas que menciono así como títulos, pero que después me gustaría que dialogáramos a esta respecto. Pensamos claramente que tiene que haber cambios en los modelos de contratación del personal de salud. Básicamente, cuando digo
cambios en la modalidad de contratación. Estoy hablando de que me parece inaceptable, en especial me parece inaceptable en todo lugar, pero en provincias en especial, que un señor profesional cobre por salario en un lugar determinado, en el cual habitualmente no cumple, porque dice que le pagan poco, y ese mismo señor después a la tarde cobre por honorarios en otro lugar. Si realmente estamos convencidos de que tenemos que tener una salud pública y para el conjunto de los argentinos, el régimen de contratación del sector público tiene que ser uno solo, y lo posible para el conjunto de las provincias argentinas, con las diferencias salariales que tal vez pueda haber en algunos casos, que habrá que desarrollar, pero el sistema de contratación tiene que ser uno, y en lo posible un sistema de contratación a tiempo completo. El otro aspecto tiene que ver con los cambios remunerativos que incorporen realmente los incentivos al pago de los profesionales y no profesionales en el campo de la salud. Nos quejamos hoy de que la formación de algunos de nuestros especialistas no puede ser convocante, por ejemplo, para la residencia, pero no nos preguntamos qué le ofrecemos después de la residencia. Es decir, al señor lo hacemos hacer una residencia en la cual estamos todos de acuerdo. Tiene que hacer medicina general, tiene que hacer atención primaria y demás. Ahora, cuando termina, le pagamos más si es especialista. Entonces, bueno, terminemos con este discurso. O estamos convencidos de que es atención primaria, paguémosle más si hace atención primaria. Paguémosle más si va a un lugar que tiene menos recursos que en otro lugar. Démosle la posibilidad de capacitarse en ese lugar. Y no sigamos discutiendo a ver si la universidad lo formó o si no completa la residencia. Por supuesto que lo va a completar. El otro aspecto con los recursos humanos, y que hace una visión más amplia, pero lo menciono acá, es el tema de dejar de tenerle miedo a la integración público-privada. En las provincias nos seguimos peleando por tener 3 terapias intensivas neonatales en 3 hospitales públicos, y enfrente tenemos 3 clínicas privadas que también tienen 3 terapias intensivas neonatales, y después lloramos porque decimos no hay recursos. ¿Y cómo va a haber recursos? Si en esa provincia probablemente haya 10 terapistas intensivos neonatales. Entonces pongámonos de acuerdo entre el público y el privado a ver cómo hacemos para realmente fortalecer la capacidad de ese recurso humano para atender al conjunto de los habitantes de la provincia. Y esto no es perder la lógica de la salud pública. Yo tengo la lógica de la salud pública, pero no me parece lógico la salud pública que un chico se tenga que morir en un hospital público porque el médico está atendiendo en la clínica privada, porque tiene un régimen salarial diferente o tiene atractivo que no tiene en el sector público. Pongámonos de acuerdo con esta situación. Dos últimos aspectos, y después la dejo a Inés que nos hable un minutito sobre la provincia de Buenos Aires. Creo que no podemos pasar mucho más tiempo en la Argentina, y esto tiene vinculación con lo que les decía respecto a la pérdida de rectoría del Ministerio de Salud Nacional, respecto a la conformación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. Posiblemente podamos discutir en qué lugar esté emplazada esa Agencia de Evaluación de Tecnología. Si debe estar en el ANMAT, si debe estar en el Ministerio, si debe estar en la Superintendencia de Servicios de Salud, o si debe ser un ente mixto, formado por múltiples universidades, que esté por fuera, que expida sus propias conclusiones respecto a la evaluación de tecnología o las contrate por fuera bajo control del Estado, pero no me queda ninguna duda de que no podemos seguir pagando por cosas que no sirven. Y después quejarnos, además de que existe judicialización por estas cosas que no sirven. Es decir, tenemos que tener una herramienta para luchar contra esta situación. Y la herramienta nosotros creemos que es una agencia de evaluación de tecnología. También podemos discutir, porque esto tiene que ver con la política de medicamentos, si esta agencia de evaluación de tecnología tiene que estar colocada antes de que el medicamento sea lanzado al mercado o después que fue lanzado al mercado. No es una discusión menor, se está dando todo el mundo y creo que acá también la tenemos que dar. A ver dónde vamos a colocar esa agencia de evaluación. Me olvidé y lo reitero ahora porque me vino con esto de la agencia de evaluación de tecnología. Cuando digo volver a cumplir con la ley, las cosas que vamos a hacer los primeros días, nos tenemos
no nos tenemos que olvidar que hay otra ley que no cumplimos, la ley de prescripción por el no regenérico. Y que el primero que no la cumple es el Estado Nacional, básicamente a través del PAMI. Entonces, lo primero que hay que hacer es al otro día cumplir la ley que existe, prescripción por el nombre genérico. Y eso se puede hacer cumplir, es un problema de voluntad política nada más. No se necesita ni ley, ni se necesita nada. Se necesita voluntad política. Nosotros la tenemos.